También a través del teléfono 2234-985-985. Saludamos a la gente que nos escucha en Pinamar 88.9, en Tandil 94.13, a través de www.infobrisas.com. Ahí linkean y nos escuchan online, en vivo, para todo el mundo. Y ya vamos a recibir a nuestra querida Irene Weiss, bióloga, ecóloga, nuestra columnista en temas ambientales, para tratar juntos de pensar esta agenda tan importante para todo el mundo y también, por supuesto, para Argentina. Irene, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabri? Buen día, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pensaba hablarles de que ayer fue justo el Día Internacional de la Biodiversidad, o sea, de la diversidad biológica, y me parece algo muy importante porque la verdad que nos estamos perdiendo un montón de cosas por nuestra propia dificultad de entender la naturaleza, ¿no? Mirá qué interesante eso. No entendemos la naturaleza. No, me resultó interesante esa frase. No entendemos la naturaleza, por eso actuamos como actuamos. Y sí, porque la verdad que en vez de estar tratando de ver qué podemos hacer junto con la naturaleza, nos sentimos por arriba de la naturaleza. Mira, yo siempre me acuerdo de un libro que me trajo una vez mi papá. Mi papá era médico y cuando yo estaba en el secundario todavía, encontró en alguna librería de esas de Corrientes, de Saldos, un libro antiguo de principios del siglo XX que se llamaba La conquista de la naturaleza. Vos fijate el título, ¿no? Como que nosotros teníamos que conquistarla a la naturaleza como si no fuéramos parte de la naturaleza. Y yo me puse a leer esas páginas y a la quinta página la verdad que lo tiré, lo abandoné, no quise saber más nada, porque era de una soberbia, era de un autor norteamericano traducido, ¿no? Pero de una soberbia increíble, ¿no? Y cómo cambiaron las cosas. Esto que decís me hace acordar a esa oposición que siempre hubo entre naturaleza y cultura, digamos, ¿no? La idea de que la acción del hombre sobre la naturaleza es positiva porque genera cultura, pero estamos viendo que va en detrimento de la naturaleza y no a favor de ella. Sí, vos podés hacer mucha cultura con la naturaleza, no es necesario tener que estar conquistándola entre comillas, ¿no? Nosotros somos parte de esa naturaleza, entonces la verdad que la biodiversidad es el tejido vivo del planeta, para retomar un poco lo del día de ayer. El 22 de mayo es un día que lo reconoce Naciones Unidas hace bastante tiempo. Perdón mi voz, pero estoy engripada, se habrán dado cuenta. Y bueno, la verdad que si no tuviéramos diversidad biológica, que es la base del bienestar humano en el presente y en el futuro, no sé qué haríamos, ¿no? Porque hay un rápido declive y amenaza permanente. Eso, no te preocupes, Irene. Voy a estar así. Está todo el mundo así que quédate tranquila que sos una más de un montón. Te iba a preguntar, esta desaparición de la biodiversidad tiene que ver con la desaparición de animales, la desaparición de plantas, de cultivos, el cambio climático, o tiene que ver con todo, digamos, es multicausal. Me agarró un ataque de tos, perdón. Justo. Pasa nada, ¿eh? Ay, perdón. Pero no te preocupes. Necesito tomar algo de agua. ¿Querés que cortemos y nos volvemos a conectar? Porque... Bueno, dale. Hacemos una pausa, recupérate y volvemos en 5 minutos. La radio tiene la ventaja de que siempre hay una tanda, que cuando pasa algo complicado, vamos a la pausa y enseguida volvemos. Pero ahora la recuperamos a Irene. ¿Estás bien, Irene? Sí, estoy bien. No, ¿sabes? Perdón, me agarró un ataque de tos. Se ve que me atraganté con mi propia saliva porque al tener la nariz tapada no podía respirar, ¿viste? Es horrible. No, la gripe está terrible, la verdad. No pasa nada. Ya te digo, ayer la radio trataba este tema de la proliferación de virus respiratorios, así que no te preocupes. Son los riesgos del vivo, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Claro que sí. La gente entenderá. Retomemos. Yo te preguntaba si esta desaparición de biodiversidad tenía que ver con algún registro concreto, por ejemplo, si animales, plantas o todo, digamos, es lo que progresivamente por la acción del hombre sobre la naturaleza está empezando a desaparecer. Sí, mira, hay una organización internacional justamente que se llama IPBES, ¿no? IPBES es la sigla en inglés, quiere decir Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity, o sea,
sería la plataforma intergubernamental de ciencia y políticas para la biodiversidad, ¿no? Es una plataforma que tiene, digamos, apoyo de todos los países y de Naciones Unidas, y elabora documentos, elabora programas, cuenta la historia, y ellos permanentemente están alertando, ¿no? Hay una página, incluso si la buscan en Google, está en castellano, que estaría, digamos, la página oficial está en inglés, pero bueno, pueden poner el traductor de Google, y si no, buscar en Wikipedia. En Wikipedia se llama Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas. No suena un poco más rimbombante, pero la realidad es que es una organización intergubernamental para la conservación ambiental, y ellos permanentemente, hace más o menos 10 años, creo que se fundó, un poco más de 10 años, porque creo que se fundó en el 2012, 11 años, realmente alertan de todas estas cosas, y cuando fue la pandemia ya venían incluso tiempo antes hablando, ¿viste?, de la posibilidad de esta pandemia. No es que sean, los tildaron de, no sé, de hacer, qué sé yo, de asustar a la gente, y la pandemia llegó, ¿no? O sea, lo fundó la UNESCO con el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, y también junto con la FAO, ¿no?, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más el PNUD, o sea, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. O sea, que están todos ahí, digamos, todos los países de Naciones Unidas y todos los programas involucrados. ¿Hola? Hola, Irene, sí, te estamos escuchando. No, pensé que se había cortado. Te estamos escuchando atentamente. Por eso, digamos, entre los desafíos que nosotros tenemos, porque a veces cuando uno habla de temas ambientales, suele pensar que hay cosas que todavía estamos a tiempo de revertir. La pregunta es si la pérdida de esta biodiversidad es reversible, o ya hay determinadas cosas que no van a volver nunca a ser como antes. Mira, lo que se perdió, pero por eso hay como una especie de semáforo. Lo que está en rojo es lo que tiene más riesgo de perderse, que digamos serían las especies. Eso es otra lista que está en otra, digamos, en otra organización que se llama CITES, que es el convenio de biodiversidad. O sea, vos ahí tenés especies donde están en peligro realmente de extinción. Después están otras que sí se pueden cazar, digamos, o cortar si son plantas que están con un amarillo de semáforo, y las verdes que no hay problema porque tienen fácil multiplicación o fácil reproducción. Pero todo esto inclusive está en un informe de evaluación sobre la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos que se publicó en el 2019, justo antes de la pandemia, por esta plataforma IPES que te decía, ¿no? Y ahí ellos hacen énfasis sobre los factores principales mundiales que impulsan la pérdida de diversidad biológica, y a los que hay que atender más. Por ejemplo, el cambio climático, las especies invasoras, la sobreexplotación de los llamados recursos naturales, que ahora los llamamos bienes ambientales, porque la palabra recursos parece que fueran infinitos, aunque sean renovables, y en realidad el agua, que nos la enseñan como renovable, creo que ya hablamos de esto, ¿no? Realmente está cada vez más contaminada y cada vez es más escasa, o sea, hay cosas que, bueno, la gente me va a decir, bueno, ¿y qué puedo hacer yo por el cambio climático? ¿Qué puedo hacer yo por las especies invasoras? Bueno, se puede hacer mucho. O sea, primero informarse. Por ejemplo, cuando uno va a comprar para el jardín una planta, no comprar una planta exótica, comprar una planta nativa. Y eso, para eso hay que asesorarse y no ir a cualquier vivero, ir a los viveros de plantas nativas, que son los que atraen la biodiversidad y la naturaleza propia del lugar a nuestros propios jardines, por ejemplo, ¿no? Después, bueno, el tema de la sobreexplotación de los recursos, se está tratando de volver. Mira, la Unión Europea está volviendo a cultivar como se cultivaba antes, en épocas en las cuales no existían estos productos agroquímicos, ¿no?, o agrotóxicos. Yo siempre digo que muchas de estas empresas en realidad se preocupan más que por producir comestibles, que en realidad comestible no es sinónimo de alimento, se preocupan por ganar dinero. Entonces, es falso, es absolutamente falso, eso te lo digo como bióloga y como ecóloga, que no se puede alimentar el mundo si no es con estos productos raros, ¿no? O sea, agregarle plaguicidas a los monocultivos, o por empezar no hay que hacer más monocultivos. Bueno, se tiene que volver a mirar un poco cómo se hacía antes. Se puede alimentar a todo el mundo así, porque te digo, los europeos, que son bastantes, en países de territorio pequeño, por ejemplo, España, Francia, tienen
la superficie más o menos de la provincia de Buenos Aires y tienen más habitantes cada uno de esos países que toda la Argentina. Entonces, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros con el territorio que tenemos? ¿No? Irene, esto también Bueno, impacta... ni hablar de la contaminación, la urbanización, o sea, la gente tiene que empezar a pensar a no ir al conurbano y llenar el conurbano no sé, de vivir en la miseria, tiene que tratar de tener posibilidad laboral en su lugar de origen, en las provincias. Esto de los agroquímicos que mencionaste recién, lo enlazo con lo de la biodiversidad. ¿También tiene impacto en la biodiversidad? Es decir, aquello que se le pone al suelo modifica de alguna manera también el ecosistema cercano. Sí, mira, tiene un impacto grande. Justamente 2 días antes del Día Mundial para la Biodiversidad, el 20, fue el Día Mundial de las Abejas, ¿no? Pero las abejas las toman como un símbolo, digamos, del polinizador estrella, porque además produce la miel, que es el único producto de la naturaleza que tiene antibióticos naturales que no vencen nunca, ¿no? Y realmente las abejas son el paradigma del polinizador, porque vos cuando aplicás, por ejemplo, venenos para eliminar una plaga en un monocultivo, que obviamente que, imagínate, como pasaban las mangas de langostas, por ejemplo, en el pasado, cuando se sembraba mucho trigo, en Estados Unidos, me acuerdo de una manga de langostas muy fuerte, cuando los mormones empezaron a escaparse de donde los perseguían y se lograron ubicar en Utah, un estado que básicamente un gran porcentaje de gente mormona. Bueno, ellos cultivaron trigo y les agarró una manga de langostas que le liquidó toda la producción. Bueno, eso se entiende en una época en la cual no había la conciencia y el conocimiento científico que hay hoy. Pero si vos hoy aplicás un plaguicida y eliminás yo no hablo solo de la abeja, hablo en general de los polinizadores, estás eliminando la base no solo de la alimentación, sino de todas las cadenas alimentarias, porque pensá que en la naturaleza todo surge en los organismos fotosintéticos, ¿no? Los productores, o sea, las plantas verdes que fotosintetizan, las algas, en fin. Ahí empiezan todas las cadenas alimentarias, entonces se produce un desastre. Entonces, bueno, un poco el Día Mundial de las Abejas, el 20 de mayo, tiene ese objetivo, ¿no? Haciéndolo un poco, ampliándolo también a todos los polinizadores, que además hay pajaritos también, aves polinizadoras, ¿no? Pequeñas, como el colibrí. No solamente son insectos. Pero vos pensás que todos estos animalitos evolucionaron paralelamente con las plantas con flor. O sea, estas plantas con flor jamás habrían podido evolucionar si no hubieran tenido un polinizador al lado que les llevara el polen a el ovario de la planta, que después se transforma en fruto y el óvulo en semilla. ¿Entendés? Ahí empiezan las cadenas alimentarias. Interesantísimo, Irene. Acuérdense, para seguirla a Irene en las redes sociales, Wise Irene en Instagram, W-A-I latina S, Irene. Wise Irene en Instagram, y ahí tienen... La única red social que contesto yo siempre en forma personal, las demás tengo ayuda. Mucha más información para... El apellido nombre, porque si no es otra persona. Wise Irene. Mucha información más para actualizar sobre estos temas. Gracias, Irene, hasta el martes. No, hasta el martes. Gracias a vos y un placer siempre estar acá.